Hola de nuevo, ya estamos aquí con todos vosotros. Os recuerdo, soy Javier Delgado y ahora mismo tenemos con nosotros a Oliver González. Oliver González es director de planificación y estrategia en selección en el grupo Manpower. Manpower es una multinacional americana que en la actualidad se sitúa entre las tres primeras firmas más grandes del mundo en el ámbito de gestión de personas y selección, si no me equivoco, Oliver. Si quieres ampliar un poquito más, ¿vale? Y Oliver, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Fruto de tu posición, nos vas a poder dar una visión muy certera de hacia dónde creéis que se mueve el mercado laboral. Entiendo que habrá una visión de lo que es el grupo y una tuya personal bueno, pues que seguro que también pues, es interesante. Oliver, yo te dejo algunas preguntas que seguro que se van a ir respondiendo a lo largo de tu charla. Es, por ejemplo, ¿qué están buscando ahora mismo las empresas? ¿Qué competencias son las más deseadas? ¿Qué tipos de relaciones laborales son en las que vamos a convivir día a día ahora mismo con las empresas? Se habla mucho de modelos híbridos, de entrada de freelance, de entrada de gente teletrabajando, gente en distancia, etcétera. Lo que sí que vemos es que todo cambia muy rápido y tanto empresas como trabajadores pues nos tenemos que adecuar a esos cambios. Así que te cedo la palabra y adelante, Oliver. Hacia dónde va el mercado laboral? Ilumínanos. Perfecto, muchísimas gracias Javier por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla porque así, a ver, un segundo, ya se debería estar viendo la pantalla. Si no es así, si me podéis confirmar que se ve la pantalla. Bueno, poco más que añadir a la presentación de Javier. Bueno, soy canario, llevo mucho tiempo en Madrid, eso sí, y como bien dice Javier, estoy en el grupo Manpower Group, en el área de selección, y llevo vinculado en total unos 10 años, más o menos más de 10 años ya, al sector del empleo, tanto en la parte de tecnología como en la parte de consultoría, y 3 años en el grupo Manpower. A partir de aquí lo que voy a intentar yo hoy es hablar un poco del futuro del empleo. Pero, pero bueno, para hablar del futuro del empleo, lo primero que quiero hacer, voy a pasar la presentación, es rebajar un poco, por decir así, las expectativas en cuanto al futuro o el término futuro, ¿no? Porque el futuro es como esta gran escalera, si se puede ver, en la cual, pues, ¿quién nos iba a decir, por ejemplo, en el 2019 que lo que iba a pasar en el 2020, ¿no? Es decir, ninguna previsión podría haber previsto tal magnitud y tal impacto en todos los niveles de la vida como el que ha tenido esta pandemia. Entonces, más que en el futuro, vamos a intentar ver tendencias, ver hacia dónde está yendo el mercado y ver cómo subir esos primeros peldaños, si hiciéramos la metáfora del futuro como una gran escalera, para nos lleve donde nos lleve, estar bien posicionados, ¿no? Eso es un poco humildemente pues la intención de esta ponencia. Eso sí, como es muy importante también el efecto de la pandemia y de la crisis en el empleo, como quiero explicar en este breve resumen del contexto, empiezo un poco por los inicios, ¿no? Del 2020, es decir, cuando no estaba todavía el COVID-19 presente en nuestras vidas. Pues si recordamos esos meses, enero, febrero, hasta principios de marzo, pues ya la situación económica tampoco, eh, la proyección o aceleración de España en este sentido estaba en descenso, es decir, se estaba desacelerando. Veníamos de años de un crecimiento del 3% del PIB, se bajó al 2,8, después al 2,5 y en el 2019 estábamos en el 2%, es decir, había un ligero desaceleración, que se dice, de la economía. Y si recordáis también estaba el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que eso estaba también un poco desacelerando la economía a nivel mundial. Pero bueno, en ese contexto de normalidad, podemos decir, llega el COVID y lleva la pandemia a nuestras vidas, ¿no? El 14 de marzo, he puesto aquí en esta diapositiva, 14 de marzo de 2020, seguramente es un día que recordaremos como el día del inicio del estado de alarma aquí en España,
y ese día marca un día después, un antes y un después, tanto en todos los niveles y sobre todo también lo marca a nivel empleo. Como veremos, al final el empleo en sus distintos sectores es muy permeable de todo lo que pasa a nivel social y obviamente una crisis como esta ha impactado. Es más, diría, ha revolucionado todo lo que es el mundo del empleo. Primer aspecto que ha llegado a nuestras vidas en muchos sectores, no en todos, obviamente, pero en algunos sectores en los que se puede realizar el trabajo de forma remota, prácticamente el teletrabajo se ha pasado de ser un beneficio que algunas empresas ofertaban en sus campañas de employer branding a ser una necesidad, ¿no? Y esto ha colapsado a los departamentos de tecnología y ha cambiado muchísimo nuestra forma de trabajar de una forma no esperada, forzada y a veces intentando conciliar la vida familiar con la vida profesional, lo cual le ha dado una complicación aún mayor. Ha sido un teletrabajo en este sentido impuesto, pero bueno, sí se puede decir que lo que ha obligado a las empresas es a dotar de la tecnología, los servicios necesarios a todos los empleados para que pudieran tener esta opción. Eso fue el mayor impacto en los primeros meses, marzo, abril, y después otros sectores, los sectores que no tienen que ver con el teletrabajo, los sectores que tienen que ver con la atención al público, los sectores que tienen que ver con la venta al por menor, empiezan a abrir sus puertas y llega la llamada nueva normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad llega en un contexto de mucha incertidumbre, es decir, si recordamos, porque ha pasado muy poco tiempo, desde marzo no han 14 meses, pero en realidad han pasado muchas cosas. Entonces, si recordamos ese segundo semestre del 2020, fue un semestre con una inestabilidad en el sentido de malas previsiones económicas, inestabilidad y en cierta manera, como se pone aquí, una incertidumbre a nivel empresarial mucho mayor de la que tenemos ahora. Las noticias eran de que caía entre un 14 y un 15, llegando al 15 en agosto, la previsión, que después se rebajó en octubre a un 12, finalmente se cerró el año con un 10,8, ¿no? Como vemos en la diapositiva, un 10,8 respecto al año anterior. Esta caída del Producto Interior Bruto histórica marcó el futuro de las empresas a corto plazo y marcó también un parón a nivel selección que nosotros notamos muchísimo, obviamente, sobre todo en la parte de selección de empleo permanente. Estas previsiones, y he querido hacer un poco rápido repaso por estos últimos meses, porque esas previsiones afectan directamente a los distintos mercados. A nivel selección, transversalmente a todos. Pero bueno, en esta diapositiva podemos ver algunos que incluso en esos meses por decir así, consecuencias económicas más severas en la economía, en la sociedad, en las empresas, pues vemos como algunos sectores sí salieron reforzados, se mantuvieron o incluso algunos se salieron reforzados, ¿no? La agricultura, ganadería y pesca, finanzas, seguros, la venta del comercio al por menor en el sector alimentación, pues eso no paró, incluso se vio reforzado por la ausencia de hostelería, logística y telecomunicaciones, ¿no? Estos sectores no solo no notaron esa caída, y nosotros también notamos a nivel de selección de personal incluso un aumento en la activación de sus departamentos de recursos humanos. Obviamente, caída y muy fuerte en el comercio, turismo, hostelería, ocio, espectáculos, industria, construcción. Esto en un país que tenemos un sector productivo mayormente basado en el sector terciario y en el sector servicios, pues ha generado ese 10,8 de caída que veíamos anteriormente, ¿no? Y llegamos al 2021 y aquí un poco quiero empezar a enlazar lo que es el contexto económico con lo que es también la previsión en selección y lo que es la previsión en materia de empleo. La vacunación creo que ha marcado un antes y un después y se ve en las previsiones económicas, aquí señalo una de hace 6 días de la Fundación de Cajas de Ahorro, que ya pone un crecimiento del 5,8.
para el 2021. Es verdad que esto viene de una caída del 10, es decir, todavía no recuperamos el nivel pre-COVID, pero ya es un cambio de tendencia. En este sentido, la vacunación ha servido de disruptor, es decir, de romper la tendencia, y esto en empleo es clave. Es clave por el siguiente hecho, es decir, hay una vinculación muy clara entre las previsiones económicas y la contratación. Prácticamente todas las empresas hacen un planning, un forecast que le llaman, para prever un poco cuál va a ser el crecimiento o no crecimiento económico de sus empresas. He oído que no se escucha bien. Si me podéis confirmar, porque acabo de leer aquí que no se escucha bien. Si me podéis confirmar que se escucha ya bien. Si no, intento. Perfecto, perfecto. Pues decía, la vinculación de la previsión económica con el empleo es absoluta, ¿no? Y lo vemos en que esas previsiones económicas que hace el departamento financiero afecta directamente al departamento de contratación, en este caso al departamento de recursos humanos, y en base a eso hacen su previsión de personal, es decir, la empresa va a crecer, no vamos a crecer, vamos a mantener. Entonces, este cambio que ha supuesto la vacunación en el inicio del 2021 ha sido un cambio de tendencia que, como vamos a ver en este esquema que he querido poner, es ese factor disruptor. Lo que hace es una previsión económica al alza y lo que vemos es una activación de los planes de contratación, que posteriormente lleva a un mayor empleo. Nosotros lo detectamos en esa línea naranja, obviamente, y detectamos en qué diversidad de sectores se está dando, porque es cuando contactan los responsables de selección, directores de recursos humanos, con empresas como la nuestra, o lo pueden hacer también directamente, esa contratación, obviamente, pero cuando contratan con empresas como la nuestra, va con un plan de contratación, ¿no? O a veces lo que nos piden es ese mapeo de mercado para ese plan de contratación que quieren llevar a cabo. Y eso es lo que estamos notando en este 2021, notando con agrado, con satisfacción y con ilusión de que creemos que ha sido el chispazo que necesitaba la economía para volver a crecer. Dentro de esto, y a partir de aquí, sí tiene sentido hablar de las características o tendencias del mercado laboral. Es decir, porque en un mercado laboral parado, prácticamente, con ausencia de actividad, tendríamos que preocuparnos más, a lo mejor, en activarlo que en hablar de las tendencias en selección, ¿no? Pero sí nos permite este nuevo contexto de volver a hablar de tendencias de selección. Algunas de ellas, en Manpower Group se lleva 5 años hablando del futuro del empleo y hablando de tendencias, que la verdad que lo que hemos visto con esta crisis es que se han afianzado. Es decir, cuando se hablaba de digitalización hace años, lo que ha pasado con esta crisis, por ejemplo, es que se ha reforzado, pero se ha reforzado de una manera seguramente improbable sin una pandemia. Es decir, cómo se han acelerado todos los planes, y ahora veremos que cambia incluso por país, cómo se ha afrontado. Se ha hecho de una manera acelerada, pero se ha aplicado. Y las empresas creo que han ido superando ese bache, y hoy por hoy pues se ha normalizado, algo que seguramente en los años anteriores habíamos dado menos pasitos que lo que hemos dado en estos 14 meses desde ese marzo del 2020, ¿no? Otras tendencias que señalamos aquí, pues obviamente eventos como este que tenemos hoy, que no sustituyen, complementan los presenciales, pero sí van a cambiar un poco también la tendencia en este tipo de eventos de todo tipo y de la forma de hacer networking, que será, consideramos que será más digital a partir de ahora, y que pues al final, como pongo en la presentación, se sustituyen un poco esos salones y servicios de catering, ¿no?, por un network en el que ya no va a importar la localidad. Esto es un aspecto muy importante también, porque cuando todo es digital, también las fronteras un poco desaparecen, o los impedimentos físicos desaparecen, y podemos estar presentes en eventos sectoriales que nos puedan interesar en cualquier lado del mundo, que antes, cuando no tenían su versión digital, no podíamos, ¿no? Nos llega al siguiente punto que pongo ahí: diversidad y deslocalización. Esto es
muy importante y esto cada vez lo estamos viendo más. Preguntas que van desde, oye, pues muchos candidatos piensan en esta deslocalización como una oportunidad y como, oye, yo si quiero trabajar en Estados Unidos, pues puedo residir en México que comparto el uso horario. Oye, yo si quiero trabajar en España, siendo de Colombia, voy a tener el problema del horario. Es decir, se abren muchas posibilidades de trabajar y no solo hablo aquí del trabajo en una empresa, sino también del trabajo del emprendimiento, del trabajo por cuenta propia, que, que abren, se derriban muchas fronteras de golpe. Y esto es algo muy importante, entender esto tanto para el candidato como para la empresa. Empresas multinacionales con equipos multidisciplinares que a lo mejor ahora tienen un enfoque más global y un equipo de marketing de una multinacional está aprovechando para fusionarlos, esos equipos en remoto entre distintos países. Esto va a dar un ecosistema empresarial mucho más plural, híbrido, le llaman también, en el cual se puede sumar muchos conocimientos y aunque nos falte la parte física, que bueno, tampoco tiene por qué ser así, cada vez más las empresas tienen una parte mixta en la que también están yendo a las oficinas, también se abre esa oportunidad de estar más cerca de otras personas que en otro contexto no interactuamos con ellas, ¿no? Personas de nuestra misma compañía, en el caso de ser una compañía multinacional. Eh, Atracción de talento en un mercado conectado. Eh, claro, abierta esta puerta, las empresas tienen que potenciar todavía más su imagen. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, cuando hablábamos de employer branding, de la imagen del empleador, pues algunas empresas ya estaban dando pasos en esta dirección antes de la pandemia. Pero ahora tener una buena imagen de empleador virtual, una página web que recoja pues las bondades de la empresa, un buen o excelente reclutamiento, ¿no? Cuando se está intentando atraer talento. Y después también los procesos de onboarding, que le llaman, esos welcoming que hacen las empresas cuando llega el empleado, para que se sienta parte muy integrada de la cultura corporativa. Todo eso consideramos que va a ganar importancia y las empresas cada vez van a hacer más comunicación en esta línea, precisamente pues porque se abre una mayor competencia en el mercado laboral. Y esta va a ser por parte de la empresa una tendencia. Y termino con, y no termino porque esto es como un breve primer resumen que ahora vamos a ver un poco más en detalle con las Skill Revolution, ¿no? La revolución de las competencias en este caso porque realmente creemos que va a ser lo determinante en este nuevo contexto. En decir, ya Rubén hablaba en la anterior ponencia de un poco de la importancia, ¿no? de la formación continua y por ahí va lo de la Skill Revolution que hablamos mucho en Manpower y se habla mucho a nivel global, que es las nuevas competencias que necesita el mercado profesional no nos las va a dar lo que estudiamos en la universidad hace 5, 10, 15 o 20 años, ni siquiera nuestra experiencia en el pasado, nos las va a dar nuestra predisposición a cambiar, nuestra predisposición a formarnos, nuestra predisposición a adquirir las competencias que nos faltan y mejorar o optimizar las competencias que ya tenemos, ¿no? Esta va a ser la auténtica clave, un poco que va a marcar, un poco de agua, que va a marcar, creemos, el futuro y que es transversal a las otras tendencias, como vamos a ver. Aquí, entrando un poco más en detalle, voy a aprovechar un estudio reciente que se ha realizado desde el grupo al cual pertenezco, del grupo Manpower Group, que se ha realizado en 26.000 organizaciones en 40 países. Y aquí vemos en una primera diapositiva, en una primera imagen, el impacto que tiene la digitalización en distintos países. Obviamente cuando hablamos de los 10 primeros y los 10 últimos no es sobre el total de países, sino sobre estos 40 países analizados. Y aquí lo que estamos diciendo no son los países más o menos digitalizados. Aquí estamos diciendo o marcando en rojo y en azul los países donde están las empresas con un mayor porcentaje de planes de digitalización. Esto es, empresas que en el contexto actual
han decidido reforzar sus planes de digitalización que también llevan a una automatización de procesos, ¿no? No entendamos aquí automatización de procesos como robotización o sustitución de, del talento humano, todo lo contrario. Esa automatización necesita de mucho talento humano. Pero sí es verdad que algunos países los han frenado y otros países lo que han hecho es reactivarlo. Son distintas estrategias, bueno, distintas estrategias que son el compendio de las estrategias de las organizaciones de cada país. Pero vemos por aquí que destacan países como Alemania, Costa Rica, Japón, México, vemos países de todos los continentes. Y en el caso de España, es verdad que estamos en la parte azul. Es decir, la parte azul, que son estos 10, pero 10 dentro como decía, de los 40 analizados. Pero bueno, están países también muy importantes de la Unión Europea, como Francia, República Checa, está el Reino Unido, está China, está Israel. Hay muchos países pues, que salen en este estudio como que han parado los planes de digitalización y otros que lo han reactivado. Y hay un breve comentario sobre enfocado a qué, ¿no? Aquí por destacar una diferencia, en China se está automatizando todo lo que tiene que ver con la fabricación y tecnología de la información, y en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver más con la atención al público y ciertos procesos de venta al por menor, ¿no? Pues cada país, dependiendo de su también estructura, opta por unos planes o por otros. Pero como decía, esto no tiene que llevarnos a digitalización y estamos ya de lleno en lo que es una tendencia del empleo, ¿no? Y de lo que hacia el camino un poco que se abre en este nuevo contexto. Digitalización nos puede llevar, nos debe llevar a la automatización de procesos, pero la automatización de procesos no nos va a llevar a la sustitución del talento humano. Es más, aquí en el gráfico que sale abajo a la derecha podemos ver que el 86% de las organizaciones que están invirtiendo en automatización planean aumentar o mantener su número de empleados. Es decir, incluso por encima de las que no se lo están planteando. Lo que se abre con la automatización es un abanico de posibilidades de nuevos puestos de trabajo, y es verdad que la automatización lo que sí va a sustituir son los trabajos más manuales, rutinarios, pero seguramente los trabajos menos deseados en este sentido. Si estos somos capaces de complementarlo con nuevos trabajos que nos generen más motivación, que generen más proactividad por parte de los empleados y sobre todo que generen una posibilidad de progresar cada uno de nosotros en nuestras carreras profesionales, pues es un buen paso siempre y cuando se pueda aportar esa formación, en algunos casos pues ya de grado medio o de grado superior, que permita cualificar, ¿no? Ahí es donde va a estar el reto. Como decimos aquí, cualquier compañía debe haber hecho ya el salto tecnológico con este cambio de impasse, pero el hecho de llevar a cabo un plan de automatización es algo más complejo, y de ahí el mapa anterior, que salía a distintos países, ¿no? Otra información que sale aquí, que creo que es interesante analizar, es que esta automatización en un primer momento no solo se está haciendo en determinados países más que en otros, sino en un tipo de empresas más que en otros. Esto tiene que ver obviamente con los recursos de base o de inicio con la llegada de la pandemia, y por eso vemos que el 29% de las grandes empresas están en este proceso versus un 12% de las microempresas, las que son entre 1 y 9 empleados. Y más o menos se mantiene esa escalera según vas pasando de pequeña a mediana empresa hasta llegar a grande. Esto tiene que ver con eso, esto tiene que ver con pues cuál es el punto de partida, departamentos en este caso de tecnología más desarrollados en grandes empresas que han apoyado este proceso. Continúo con el siguiente gráfico, que habla un poco de cómo ha cambiado una comparativa de este estudio. Esto está comparando el primer trimestre del 2018 con el primer trimestre del 2021. Como vemos, las diferencias son notables y me gustaría verlo por
por cada perfil, porque esto puede dar lugar a preguntas que sin duda podéis ir haciendo desde ya, pero y puedo contestar desde ya o al final, pero preguntas a lo mejor más aterrizadas a cada perfil, ¿no? Es decir, administración y oficina. Salía que en el 2018 la previsión, el dato que se da aquí es la previsión de contratación que tenía el Departamento de Recursos Humanos era -7 y ahora mismo es 5. Finanzas y contabilidad cambia también, es un perfil que estaba en -3 en el 2018 y cambia al 9% en el 2021. Y me paro también, o me paro especialmente en este siguiente, que es el que tiene que ver con recursos humanos. Es decir, en el 2018 hablábamos de 0 y en el primer trimestre del 2021 hablamos de un 15%. Es decir, esta subida en la previsión de contratación de perfiles de recursos humanos nos da muchas pistas de lo que decíamos antes, de cómo el nuevo contexto va a permitir que haya un momento de gran contratación a nivel transversal, pero sobre todo en algunos sectores y en algunos perfiles, a partir de ahora. Y es por eso, o un previo paso a ese aumento de plantilla, suele ser un aumento del Departamento de Recursos Humanos. Eso es algo que nosotros un poco desde la consultoría de recursos humanos y analizándolo todo, pues suele ser un indicador pista de qué se está moviendo. Es decir, si tú ves que en un determinado sector se empieza a mover muchas posiciones de recursos humanos, ya sea en formación, en desarrollo, en selección, para ese sector, pues después vendrán el resto de posiciones seguramente en este sector. O sea que este dato de crecimiento a nivel transversal es muy buen dato o nos da una muy buena previsión de lo que va a ser la contratación. Pero también muy más allá, creo que hay un cambio en los departamentos de recursos humanos y creo que cada vez son más estratégicos. Pues porque precisamente como los otros perfiles también están cambiando, el de administración y oficina, el de finanzas, el de IT, el de producción, el de primera línea con atención al cliente, como van a cambiar, como están cambiando, necesitan recursos de selección, pero también necesitan de formación, por lo que hablábamos antes de la necesidad de reciclarse. Lo que llaman pues el upskilling y reskilling continuo y que se debe de dar de las empresas con planes de formación que mejoren y que marquen un plan de carrera a sus trabajadores, que tienen que ver también con el desarrollo. Es decir, todos estos departamentos van a cobrar mucha importancia en el nuevo contexto y esto un poco también nos lo marca este estudio con estas 26.000 organizaciones que precisamente el Departamento de Recursos Humanos, que ni crecía ni decrecía, ahora se ha convertido el que más proyección tiene. Seguido de IT, y sigo hacia la derecha, ya IT estaba en un 9% en el 2018, pero obviamente con este cambio de contexto todavía más. Producción y fabricación crece y primera línea y atención al cliente también crece. En general, pues vemos como que todos los perfiles tienen un crecimiento. También hay que decir una cosa, es decir, no sería justo decir, oye, vamos viendo este gráfico, en el 2021 estamos muchísimo mejor que en el primer trimestre del 2018. No, porque todos los crecimientos tienen que ver también con el punto de partida. Y el punto de partida del 1 de enero del 2021 es peor que el 1 de enero del 2018. Esto también hay que cogerlo o matizarlo a la hora de ver el gráfico. Pero lo que sí nos marcan son tendencias. Lo que sí nos marca es, por ejemplo, la tendencia que vimos y la tendencia que se ve en el gráfico de que el Departamento de Recursos Humanos y de IT son los que más van a crecer. Esto nos deja un poco, pues, yo creo que esta es la clave y yo creo que aquí me encantaría también poder oíros y saber vuestras reflexiones al respecto y si algunas preguntas van en línea de esta diapositiva, pues estaré también encantado, ¿no?, de hacer esa reflexión conjunta. Porque se ha hablado mucho de las crisis, la crisis en V, la crisis en U, la crisis en L, ¿no?, dependiendo de cómo va a ser, si la recuperación rápida, lenta o se va a convertir en una recesión. Pues en materia de empleo y el futuro del empleo,
estamos hablando de que empieza por la letra K. ¿Por qué la letra K? Si creemos que en el empleo va a haber una polarización un poco dependiendo de los puestos de trabajo y de los sectores. ¿Esto qué quiere decir? Hay puestos de trabajo y sectores y perfiles que van a subir mucho y puestos de trabajo, sectores y perfiles que van a tender a bajar. Pero normalmente van a estar relacionados, es decir, normalmente va a haber una conexión entre el perfil que baja y el perfil que sube. De ahí la importancia un poco, bueno, y vamos a ver, no sé si se lee bien, la letra está un poco pequeña, pero trabajadores de fábrica y montaje. Pues a lo mejor va a generar más técnicos de reparación, porque si el montaje no es manual, será de una máquina, pero alguien tiene que estar, eh, es decir, programando, automatizando o con el mantenimiento de esa máquina. Esto por un ejemplo muy sencillo en el contexto de una fábrica, pero esto va a pasar en todos los sectores, es decir, hay perfiles que van a ir bajando y hay perfiles que van a ir subiendo. La buena noticia es que consideramos que sí va a haber un trasvase entre ambos perfiles, pero para ello es importante, muy importante, lo que hablábamos de esa orientación hacia las competencias, de esa mirada al futuro y no al pasado, condicionante a veces de, oye, de qué he estudiado, ¿no? Mi pasado académico o mi pasado profesional, sino una mirada al futuro de estas son las competencias que tengo ahora, este soy el trabajador que tengo ahora, obviamente con todas las riquezas que me ha dado mi trabajo en el pasado, y ahora a dónde quiero ir. Creo que también en la anterior ponencia se hablaba un poco, ¿no? del mapa, decía Rubén, pues precisamente dónde quiero ir, pues sería trazar ese mapa, aunque sea en el corto plazo, porque como cuando mostraba la escalera, el largo es muy impredecible en el corto plazo, hacia dónde me quiero mover. Pero en este caso, más que nunca, movimiento es empleo. Es decir, moverse hacia una u otra dirección es empleo. Y lo bueno es que se abren muchísimas oportunidades. Por eso me he querido parar un poco, decir, bueno, parar. Creo que esta diapositiva es un poco casi conclusión de lo que estábamos viendo, porque aúna las 5 tendencias que hablábamos o las 5 características, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros tenemos, que sale aquí reflejado en la columna de la K, pues al final lo podemos orientar en una o en otra dirección. El tema es, o la clave es esa orientación, ¿no? En este sentido, aquí he puesto una acción que estamos realizando desde el grupo Manpower y que tiene que ver con el gaming experience o lo que viene siendo, es decir, dime qué tipo de gamer eres y te diré qué empleo te espera, ¿no? Es decir, aquí lo que intentamos es coger con algo divertido, incluso como es el tema de los videojuegos, hablar de las competencias. Hablar de las competencias y de que independientemente de que yo haya trabajado toda mi vida por ejemplo, he trabajado toda mi vida en la hostelería. Y mi experiencia, yo cuando pienso en un trabajo, pienso, pues, oye, deberá ser en la hostelería, en un u otro sector, pero es donde tiene sentido que me puedan coger para mi próximo trabajo laboral. O entonces miro en las empresas, miro las vacantes, incluso filtro a lo mejor por los puestos habituales en hostelería. Pues la propuesta un poco es romper. Y este es un ejemplo gráfico de cómo hacerlo. Aquí lo que hablamos un poco es, oye, dime a qué juegas, dime qué competencias tienes. A lo mejor es yo que llevo toda mi vida en hostelería, pero soy un apasionado de los juegos de estrategia. Pues me encantan los juegos de estrategia y por eso al final pues puedo ver una competencia y desarrollar una competencia que me lleve a otro contexto. Y dices, oye, pues si llevo 15 años en hostelería, ahora me vas a hablar de que descubro la competencia, de que soy muy estratégico y se me abre un abanico profesional. Los que tengan 15 años de experiencia en esto pues estarán por encima mío, ¿no? A lo mejor no tiene mucho sentido. Y este es el cambio. Es decir, van a haber posiciones con competencias estratégicas que no existían hace 15 años ni hace 10.
y probablemente no hace 5, sino que van a existir ahora. Entonces, dejemos de hablar de currículum, dejemos de hablar de lo que hacíamos hace 15 años y hablemos de cuáles son nuestras competencias ahora y hacia dónde nos podemos dirigir. Y un poco lo que intentamos con este dime qué gamer eres y te diré qué empleo te espera, es eso. Es decir, vamos a olvidar un poco la rigidez del currículum, la experiencia anterior, vamos a autoanalizarnos, incluso hay herramientas ahora, nosotros tenemos algunos mapeos, Skill Insight, por ejemplo, es una herramienta precisamente para detectar las distintas competencias y darte un mapeo a nivel competencial donde te encontrarías y un poco de autoconocimiento, ¿no? Porque obviamente hay competencias transversales. Preguntaba a Javier al inicio y aprovecho aquí para comentarlo. Pero bueno, intentaré así dejar espacio, no pasarme para dejar el espacio para más preguntas, pero competencias, pues hay competencias transversales como proactividad, ser una persona, buscan mucho esa transversalidad de la persona dentro de la compañía, lo que algunos coloquialmente un todoterreno, precisamente por este situación de cambio, es decir, alguien que se mete en un departamento de marketing, en un departamento de comunicación, pero también en un departamento de producción. Son tantos los cambios que se implementan en todos los departamentos, de todas las áreas, de todos los sectores, que mientras más transversal se sea y más capacidad, resiliencia se tenga, esa capacidad de resistir al estrés, esa también confianza, pero todo esto que parece que no son competencias profesionales son básicas, son las llamadas soft skills, es decir, tenemos las skills propias por decir así, duras, que serían las propias de la profesión. Oye, si yo sé de Excel, tengo una competencia en Excel, por ejemplo, pero después hay otras que tienen que ver con con nuestra propia personalidad aplicada al trabajo, ¿no? Que es esa proactividad, ser un perfil o no que ayude a su compañero. Todo esto es transversal y esto lo buscamos independientemente del puesto. Pero después obviamente también tenemos que autoanalizarnos para ver ciertas competencias que nos enfoquen en una u en otra dirección. Y no tiene que ser un sector, puede ser un perfil. Por ejemplo, un perfil comercial, obviamente, pues se buscan competencias que demuestren esa extroversión, ¿no?, del candidato. Si es un perfil más analítico, pues esa orientación al dato, que sería otra competencia, ¿no? Esa capacidad de análisis, que sería otra competencia. Entonces, dependiendo de eso nos situarán. Obviamente, como digo, hay competencias transversales, liderazgo, trabajo en equipo, que son positivas en cualquier área, y hay otras que nos posicionan dentro de este mapa en un área o en otro. Me ponen precisamente, si puedo repetir o escribir, lo utilizado para el mapeo de competencias. Esto es una herramienta que utilizamos nosotros que se llama Skill Insight, pero hay muchas, pasaré incluso un enlace donde tengáis más información, es algo que pasamos a los candidatos, pero hay muchos tests y hay muchas mapeos que se pueden hacer basados en esta base, ¿no?, del análisis de la competencia. Pero independientemente del formato, lo importante es el enfoque, y es el enfoque que los consultores de selección, por lo menos en nuestra compañía, pero yo creo que es algo ya bastante normalizado a nivel departamento de selección, es tener este enfoque de competencia por arriba, de formación o por arriba de la propia experiencia, ¿no? Y es lo que nos va a asegurar al final, o lo que va a asegurar a las empresas dotar de equipos que sean capaces de sobrellevar estos cambios que van a continuar, porque obviamente estamos en un momento de cambio, venimos de un momento de un cambio muy intenso, pero considero que ese cambio va a continuar. Y cada vez los cambios son más rápidos. Entonces, en este sentido, una cosa que hablamos mucho y que a mí me gusta recalcar, porque también se utiliza a veces el concepto de reinvención o de reinventarse, ¿no? Tenemos que reinventarnos.
yo creo que no es tanto reinventarnos, porque no hay que perder lo que nos ha llevado hasta aquí. Yo personalmente, bueno, pues yo sí, la titulación de sociología, algo que hice en su día, obviamente no, hoy en día no me condicionan y estoy buscando a lo mejor un puesto de trabajo como sociólogo, pero está claro que todo eso que he adquirido yo es una riqueza que cada uno tenemos y que hay que poner en valor y que hay que tener en cuenta para potenciar. Es decir, todo lo que los aprendizajes que nos ha dado nuestra etapa académica y nuestra etapa profesional están ahí. Lo que hay que ponerlo todo y después complementarlo o intentar mejorarlo. No es tanto reinventarte como reorientarte, es decir, vale, esto es lo que tengo, qué me falta, qué no me falta, qué puedo mejorar, en qué destaco, cómo soy yo como persona, cómo soy yo como trabajador, dónde me veo más cómodo. Ese autoconocimiento es más relevante ahora que nunca, ¿no? A veces cuando más deprisa va todo, más hace falta pararse y pensar en ciertas cosas y es un momento para hacerlo, y un momento para, más que reinventarse, reorientarse, diría yo. Por eso pongo una brújula aquí y es la brújula un poco de ver hacia dónde queremos ir. Optimizar las competencias que tenemos, adquirir nuevas y afrontar el futuro, como pongo aquí y lo que llevo diciendo creo a lo largo de los 40 minutos ya que llevamos, de nuestro pasado profesional o académico. Es decir, dejemos eso atrás, es una riqueza, pongámoslo, pero partamos también con la facilidad, no la facilidad, sino la posibilidad o la oportunidad que tenemos en un contexto como en el que hay. Y porque como se pone ahí en esa diapositiva, ante el mayor proceso de cambio, se están también creando seguramente el mayor número de oportunidades que hemos tenido hasta la fecha. Lo único que a veces es verdad que no es tan fácil verlas, no es tan fácil verlas. Hay que pararse un momento y primero verse a uno mismo y después empezar a detectarlas, ¿no? Pero oportunidades hay para todo tipo de perfiles. Y aquí en este punto, no sé si yo creo que es un buen momento porque he pasado muy por encima de algunos temas que yo creo que tienen miga y seguramente podamos profundizar. Sí me gustaría pues abrir como un turno de preguntas, si te parece bien, Javier, y, y ver un poco cuál es decir, no me gusta estar mucho rato seguido sin tener un poco el feedback de qué pensáis, de cómo lo veis y de qué dudas tenéis sobre esto que os estoy contando. Muchas gracias, Oliver. Yo, mientras la gente se va animando para que puedan hacer preguntas, tenéis el chat disponible a mano derecha para poder ir lanzando. Bueno, te apunto, he puesto la referencia del proyecto de Manpower Gaming que nos has compartido. Me parece muy interesante, no lo conocía. Luego jugaré un rato también con él. Yo me apunto. Te iba a preguntar, ¿te atreves a dar tu puesto estrella de aquí a estos meses en los que parece probablemente esté muy relacionado con el ámbito de turismo, probablemente por las fechas en las que nos encontramos, pero ¿te atreverías a dar un puesto clave o estrella que en estos meses va a estar muy demandado? Y que no sea Bueno, IT, claro, porque en IT ya sabemos que hay múltiples opciones. sí, pero bueno, es cierto que, es decir, que en IT voy a intentar dar puesto porque es verdad, como bien dices, que esto cambia mucho por sector. Es decir, en cada sector tenemos un tipo seguramente de puesto estrella, ¿no? Entonces voy a intentar dar puestos transversales. Pero dándome pie a la parte de IT, es verdad que el departamento de IT obviamente lleva mucho tiempo en auge y son candidatos muy perseguidos a veces por las empresas y hay bastante dificultad a veces de conseguir perfiles IT, pero hay ¿Sí? una parte que podemos entender de IT que se está estandarizando a todo tipo de sectores y a todo tipo de departamentos también, que es el que tiene que ver con Business Analytics y es el que tiene que ver con esa orientación al dato que también comentaba. Esto va a estar presente en todos los sectores, y lo vamos a ver cada vez más porque precisamente esta falta de previsiones sobre el futuro, por ejemplo, decías en el tema del turismo, hace necesario que haya perfiles dentro de la empresa
con un gran manejo de la información y un gran manejo de la información en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y esto es todo orientación al dato, esto es ser capaces de analizar esas tendencias y tomar decisiones, y estas posiciones se van a ver mucho. Otra posición, otro puesto top, porque he dado uno que sí tiene un cierto tinte a lo mejor de tecnología, aunque no es tanto así como acabo de explicar, pero bueno, es precisamente, creo que como veíamos en la diapositiva, el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Selección ahora está en un momento, y lo estamos notando, está en un momento de auge y va a ser decisivo. ¿Por qué? Y esto he querido dar uno transversal precisamente por esto, porque todos los sectores tienen un antes y un después con este cambio. Y como tienen un antes y un después, los departamentos de recursos humanos, los departamentos de selección, los técnicos de selección, van a ser más fundamentales que nunca para dar con esos equipos que van a crear las empresas, las nuevas empresas que necesitamos. Muy bien. Avanzabas también el modelo de la letra K en cuanto vinculado a lo que es la parte de recuperación y decías que había una serie de puestos pues que se iban a ver perjudicados, ¿no? en este modelo de recuperación. Pero ¿tenéis la perspectiva que pasados unos meses se vuelvan a recuperar esos puestos o son puestos que ya por la situación que estamos viviendo relacionada con modelos de digitalización, nuevos modelos de negocio, etcétera, 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 son puestos que creéis que no se van a recuperar y aquellas personas que estén vinculadas más por su experiencia, su formación a esos puestos tienen que reciclarse? Es decir, creemos que son puestos no tanto que desaparecerán, sino los que están en la parte, en la pata, ¿no?, de la K, que cae hacia un poco el suelo, se transformarán. Es decir, pero no tanto de que las personas vayan a perder sus puestos de trabajo porque son los puestos que aparecen ahí, no, sino que no se van a entender como se entendían antes. Entonces esto puede ser simplemente que yo a lo mejor estaba, lo vemos cada vez más, ¿no?, dependientes en una tienda de ropa que a lo mejor están asesorando de cómo deben usar un sistema en el cual dejas la prenda y entonces ahí directamente la máquina pues te dice cuánto tienes que pagar y te están asesorando en ese momento en el uso de esa máquina, por ejemplo. No quiere decir que las personas que estén ahí vayan a perder su puesto de trabajo, se va a modificar. Lo que sí somos muy positivos en el sentido, y lo reforzamos mucho, de que esto no va a llevar, oye, a una situación de paro de todos esos perfiles que se están transformando, como pudo ser en el pasado, en otras crisis en las que desaparecieron puestos de trabajo, sino es más bien una transformación de esos puestos que van a crear oportunidades en esa línea o en otra. Ahí por eso hablamos mucho de las competencias. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que muy pocos se pueden decir que desaparecerán, sin más. Yo hablaría más de que se van a transformar y de que precisamente quien más inquietud tenga un poco en conocer lo que va pasando en su sector y en su puesto de trabajo, seguramente mejor posicionado esté. Eso sí lo podemos destacar. Muy bien. Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. En el chat no aparece ninguna. Vamos a dar esa última oportunidad por si hay alguien. Yo un poco ya también por ir terminando, Oliver, primero darte las gracias. Sí, bueno, mira, aquí llega otra pregunta. Pues le vamos a dar paso. Excelente presentación, Oliver. Te felicito. Das un aire de esperanza y de perspectiva para nuevas oportunidades laborales. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienes. Y yo un poco también estaba un poco comenzando a hacer ese cierre. Primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Nos quedamos con esa perspectiva en el corto plazo que nos avanzabas, en donde ya hay puestos y situaciones que veis que empiezan a mejorar. Es verdad que nos decías que, ojo, que venimos de un 1 de enero del 2021, que no es la misma situación que con la comparativa que hacías con 2018, pero yo creo que
que es alentador el ver que el mercado se va moviendo y que la gente que ha perdido su trabajo tiene nuevas oportunidades. Y dos, hablando ya en el medio largo plazo, pues también me quedo con esa parte positiva que avanzabas de no creéis que son puestos que vayan a desaparecer, sino que son puestos que van a necesitar de un cierto reciclaje, en ocasiones pues más fuerte y en otras ocasiones menos fuerte, pero que se van a transformar y creo que es ahí en donde está la oportunidad para todos en el momento que estamos viviendo. Nos escribe Raquel, dice, muy interesante, muchas gracias. Desde las empresas, ¿cómo será el futuro de la contratación? ¿Se contratará para un puesto concreto? ¿Se buscará donde el talento pueda aportar más a la empresa, a su carrera profesional, etcétera, etcétera? Pues buena pregunta. Es decir, al final se buscará donde el talento pueda aportar más. Y voy a poner un ejemplo. Precisamente, y como bien un poco intuye Raquel con su pregunta, de eso va un poco, ¿no? De que los consultores son los primeros que tienen que cambiar ese paradigma de buscar, que decíamos antes con el currículum, ¿no? De buscar donde la experiencia encaje o de que la formación encaje. Y esto lo podemos ver con un ejemplo. Voy a dar un ejemplo real y reciente en plena pandemia. Es decir, cuando hubo una caída total de la hostelería, nos encontramos con un auge de algunas líneas de distribución de alimentación. Supermercados, como conocéis todos, que como sabéis estuvieron desbordados. Porque entre un poco la falta de previsión y el efecto llamada un poco que hubo ahí a comprar ciertos productos y después también pues obviamente el efecto de que no esté la hostelería abierta, un mayor consumo desde el hogar, pues hizo que necesitaran profesionales. Entonces abrieron en una gran línea que contó con nosotros muchos puestos de encargados de supermercado. En este caso, de encargados de planta, de encargados de área, etcétera. Nosotros buscamos en otros supermercados, sí, pero ¿dónde se buscó también? Pues en sitios o sectores que estaban en declive, como puede ser la hostelería, y que tenían competencias muy similares a los que nos estaban pidiendo. Al final encontramos profesionales muy válidos, a lo mejor que estaban ahora mismo parados porque la hostelería no tenía una buena perspectiva a corto plazo, para llevarlos a otro sector donde las competencias son las mismas y lo demás se soluciona con una formación de 1 o 2 semanas sobre un poco producto y determinados procedimientos que hay en una planta. Pero lo más importante, las competencias de las que hablábamos antes, eso ya lo traía el profesional y lo podía aplicar en su nuevo puesto. O sea que sí, el consultor es el primero que tiene que abrir el abanico y que tiene que ver dónde puede estar el talento que necesita. Oliver, nos quedan 2 minutos y nos entran 2 preguntas. A ver si conseguimos las respuestas. Dice, no tengo muy claro qué puestos son los estrellas en estos momentos. Si puedes repetirlos, por favor. Vale, perfecto. Dije 2, porque fueran transversales. Uno, que todo lo que tenga que ver con orientación al dato. Aquí hablamos de puestos de Business Analytics y tal, y para dar y otros similares, todo lo que tiene que ver con orientación al dato. También dije todo lo que tiene que ver con departamento de recursos humanos, no solo en selección, sino en formación y en desarrollo. Esto también son, por decir, 2 puestos transversales los que he señalado. Obviamente hay sectores que están en auge, como son el de finanzas, el de seguros, el de telecomunicaciones. Todos estos sectores en conjunto y todos los puestos que tienen, también podemos denominar los puestos de estrellas porque acompañado con el sector va a subir su demanda. Vale, y para terminar, Inma Fernández nos pregunta si dice, ¿ves factible un giro a Departamento de Recursos Humanos con mi formación en psicología, toda mi experiencia profesional a girar en torno a la consultoría de gestión documental? Pues sí, es decir, sí lo veo y esta respuesta últimamente la verdad que la doy muy a menudo porque la pregunta también sale muy a menudo y cada vez que la doy tengo más convicción en ella. No es que no la tuviera al principio, pero es que los hechos lo van reforzando, por decir así. Cada vez más llega, por ejemplo, en la parte de consultoría, lo veo muy a menudo, muchos compañeros que llegan de otros sectores y tienen un desarrollo brillante. Y de parte de cualquier departamento de selección de una empresa, precisamente como todos los profesionales están ahora con esta idea, esta ruta de competencia, competencia, competencia,
precisamente lo que buscan para sus propios departamentos son esas competencias más allá de esa experiencia y están abiertos a ver el mejor encaje de la persona por su trabajo en equipo, por su predisposición, por sus ganas, por su liderazgo y después lo que pueda aportar en un departamento de recursos humanos que está en constante cambio, o sea que es un departamento que es importante la formación, obviamente, pero también es mucho más, es muy importante las competencias. Además, como me dice Inma, tiene formación en psicología, que obviamente pues es de la más demandada en los departamentos de selección de los departamentos de recursos humanos. Muy bien, Oliver. Pues oye, lo hemos clavado. Darte las gracias enormemente. Espero que pronto nos podamos ver en un nuevo evento, en una nueva reunión, bien presencial, bien online, preferiblemente presencial. Te mando un abrazo virtual y de nuevo mil gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. He dejado no sé si se ha visto, pero si no me podéis buscar, si no se ha visto el email, Oliver González Ferrer en LinkedIn, preguntas que se hayan quedado ahí, Inma, no sé si pregunta. Bueno, con un placer será poder contestarlas. Y Javier, muchísimas gracias por todo y por esta oportunidad de estar ahí hoy con vosotros. A ti. Muchas gracias, Oliver.